Yo, en la época en que se hizo Muchachos a lo Bien, era uno de los tantos jóvenes que hacíamos actividades con Región. Yo había participado del segundo seminario de periodismo juvenil y a partir de esa participación ellos luego fueron como a recoger algunas de las experiencias de comunicación y de periodismo que hacíamos en los colegios. Región tenía, digamos, como una franja en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Lo que hacíamos era un programa donde se reconociera como la cultura juvenil y sobre todo en los barrios. Entonces lo que hacíamos era que cada 8 días se iba con un equipo remoto a un barrio de la ciudad, barrios tanto periféricos como de clase media y clase alta, y hacíamos una transmisión en directo con gente del barrio, amarrando juntas de acción comunal, grupos juveniles, grupos de la tercera edad, etcétera, etcétera. Algo como lo que fue Arriba Mi Barrio, pero en radio y un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Esa era como la premisa. Muchachos a lo Bien hace parte de un archivo audiovisual de aproximadamente 1000 piezas de materiales magnéticos que fueron donados por la Corporación Región a la Universidad Nacional de Colombia. El proceso ha durado aproximadamente 3 años, ha sido muy complejo, no solo porque implica un trabajo en el ámbito legal, tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, derechos patrimoniales, etcétera, sino también porque lo hemos hecho de una manera muy rigurosa y con innovaciones, sobre todo que el catálogo y el proceso del inventario, la descripción de todos esos materiales no se hace después de la donación, sino que se hace a la vez que se produce la donación, de manera que se va haciendo visible cada uno de esos materiales. El archivo es mucho más amplio, no solo contiene estos 1000 cassettes análogos, sino que contiene fotografías, decenas de miles de fotografías, documentos manuscritos, objetos. Es un archivo riquísimo para hacer la historia de Medellín y de Colombia a finales del siglo XX. Muchachos a lo Bien fue muy importante en su época para la televisión colombiana, hace parte de la historia del audiovisual en Colombia, pero a la vez es una oportunidad para el aprendizaje, para la investigación y para la extensión en la universidad. La digitalización de la serie es la transformación de un soporte análogo a un soporte digital. Y lo que quiere decir es que se va a reproducir literalmente la cinta magnética a través de un reproductor y esa señal se va a convertir en códigos binarios de manera que la podamos leer en un computador o que esa información pueda ser tratada como la información digital, que es el estándar actual. Es una forma de traducción. Si no fuéramos capaces de traducir esos códigos antiguos a los actuales, esos discursos, esas palabras, esas imágenes, esas sensaciones se quedarían atrapados en el pasado. Entonces, la labor de digitalización es una labor de traducción de la información que viene del pasado para que pueda ser entendida, para que pueda ser comprendida en el presente y para que pueda ser también proyectada al futuro. Es muy importante que este material se recupere porque yo creo que efectivamente, creo que esta juntanza que se logró hacer en los 90 por la emergencia en la que vivía Medellín, por esa sociedad destruida que dejó, digamos, la época fuerte del cartel de Medellín, el narcotráfico y esa lucha del cartel de Medellín contra el Estado, es importante retomar elementos de eso.
Una de las cosas, por ejemplo, que se resaltaba mucho en una serie como Muchachos a lo Bien era aprender a trabajar en medio de la diferencia, respetar la diferencia. La ética democrática, que creo que es una cosa o la ética de lo público, pues, que finalmente no estás trabajando en una organización o no estás trabajando como universidad o no estás trabajando como organización social para solucionar un pedacito, sino que cada quien desde su pedacito de ciudad por el que está trabajando podemos aportar elementos invaluables para sacar esta ciudad adelante. Pero hoy parece que fueran islas. Volver a juntar esto podría posibilitar que esta ciudad volviera a retomar una senda que perdió en algún momento y que por lo menos ese diálogo público se reconstruya, porque está destruido. El trabajo nuestro en la universidad, el desafío es que esos objetos del pasado se puedan activar en el presente para crear nuevas formas de imaginar el mundo en el que vivimos, para comunicar, para decir, para producir nuevas sensaciones, para también crear nuevo conocimiento. Los medios de comunicación ocupaban en el imaginario colectivo un tema muy importante para romper la estigmatización. Entonces, simbólicamente, que jóvenes del común y corriente, que no habían sido vistos por estar, digamos, eclipsados por el tema de la problemática de la violencia juvenil, porque finalmente lo que primaban eran las cifras de muertos, donde los jóvenes tanto eran víctimas como victimarios. Y entonces empieza a aparecer ese otro joven del que la gente no hablaba, porque la gente incluso, mira que habla no de zona nororiental y noroccidental, sino que decían comuna nororiental y noroccidental como si fueran una sola cosa. Y hablaban del joven de esa periferia como si fuera un único joven y una única mirada, y era el joven sicario y el joven problema. Pero no se hablaba de otro tipo de jóvenes que estaban ahí. Entonces, como que estas organizaciones dan cuenta de ello, a partir de sus estrategias de comunicación, a partir de su investigación social, y dicen, esto hay que mostrarlo al amplio público. ¿Dónde se le muestran al amplio público? En los medios de comunicación. Entonces, se pierde el miedo a mostrarlo en los medios y efectivamente salen a partir de ese momento, digamos, en el imaginario colectivo. El pasado sirve si es impertinente, no si es pertinente, porque la pertinencia suena o parece adecuarse a lo que en una época tiene interés. Aquí lo que nos interesa es que algo del pasado todavía tiene que decir, todavía puede irrumpir en nuestra conciencia, en nuestras ideas, en nuestra imaginación, para pensar los problemas, los sentidos, las imágenes en la actualidad. Entonces yo creo que fue un impacto sobre todo simbólico para decirle a la ciudad, hay otros jóvenes que están habitando la ciudad, que la están habitando de maneras distintas, que no son jóvenes que están involucrados con la violencia, sino que son jóvenes que le están apostando a la vida en una ciudad que es sinónimo de muerte, en una ciudad que está destruida por completo en su proyecto de vida y en su proyecto de sociedad. Es que lo que pasó en finales de la década del 80 y principios de la década del 90 en la ciudad de Medellín es la catástrofe de una sociedad. El narcotráfico acaba por completo la democracia local, acaba el tejido social, acaba la posibilidad de diálogo. Entonces, todas estas organizaciones juntas, y no hablo únicamente de región porque región aterriza también en un momento muy importante, pero efectivamente región rompe como con una mirada también que había una mirada tradicional sobre los movimientos de izquierda, sobre lo que había significado, digamos. Entonces región tiene una ruptura muy importante y la ruptura es simbólica. Y lo que no podemos saber, lo que es más difícil, es si los cambios que producen el público son los mismos que querían quienes realizaban la obra. Esto sí es mucho más difícil de valorar, porque se trataba de un proyecto, se quiere para abrir el corazón de la juventud y abrir nuevas oportunidades en una ciudad que estaba dominada en ese momento por una violencia, por una crisis tremenda y que aspiraba a arrebatar a la juventud del sicariato, del mundo del narcotráfico, para construir nuevas posibilidades y sentidos para la vida. Entonces, esa es una ambición muy grande. Yo creo que esa ambición se cumplió parcialmente y hay ejemplos muy claros en los personajes que han venido hasta nuestra época o hasta nuestro tiempo como artistas,
como creadores, como personas que están allí viviendo y conociendo la ciudad. Pero de todas maneras también nos toca reconocer que esos cambios culturales fueron limitados y la desigualdad, la injusticia, los problemas persisten en la ciudad de Medellín y en Colombia. Bueno, yo de Muchachos a lo Bien quisiera resaltar, aparte de lo simbólico que me parece que fue como un antes y un después en términos de cómo estaban o cómo se veían los jóvenes en Medellín, yo quisiera resaltar que realmente hace parte de todo un conjunto de estrategias que Medellín tuvo en su momento como alternativa para su juventud. Y yo creo que eso hoy sería muy importante, porque realmente esta ciudad, este país y el mundo en general no es una buena escuela para los jóvenes de hoy. Es decir, hoy tenemos una generación de jóvenes que no se está preguntando de fondo por su subjetividad, que fue la pregunta que puso Muchachos a lo Bien en su momento para Medellín. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes hoy? ¿Qué se están preguntando sobre su realidad, sobre lo que los rodea? Y creo que esa pregunta es fundamental nuevamente para una ciudad como Medellín. ¿Qué está pasando con los jóvenes de Medellín hoy? ¿Cómo participan? ¿Cómo entienden lo público? ¿Cómo entienden lo político? ¿Cómo entienden su ciudad? Es una pregunta que no se ha puesto. Se tiene que poner otra vez, porque además tenemos jóvenes sin proyecto. O sea, tenemos jóvenes que están deprimidos porque tampoco tienen un mundo, un país y una ciudad que les diga hay que trabajar por esto. ¿Trabajar por qué? Entonces yo creo que poner esa agenda nuevamente, que fueron las preguntas que puso Muchachos a lo Bien, es lo que hay que poner en la actualidad. Mira lo que pasa en tu ciudad. ¿Qué será mentira? ¿Qué será verdad? Oye lo que dicen, óyete escuchando a los demás. Oh, a lo bien, hablemos a lo bien. Hablemos a lo bien. A lo bien. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.